Buenas noches a todos, ¿cómo están? Bien, buenas noches. Bueno, la idea en un principio, como les había comentado, era agarrar un video de test, ver cuáles eran los temas que ella iba tocando y profundizar esos temas que eran por ahí las cosas que no solíamos hacer. El tema fue el siguiente, la idea era hacer 2 temas. Resulta que después de haber terminado este tema, yo había agarrado un video que dura más o menos 1 hora 27 y después de terminar el tema todavía no llegué al minuto 17, ¿sí? Entonces, la realidad es que, bueno, vamos a ver hasta dónde avanzamos. Quizás en algún otro momento surja otra clase y seguimos avanzando en el tema, seguimos profundizando en el tema, si les parece bien. Si no, pueden ir profundizando ustedes. Así como les fui mandando el documental y algunas noticias, me parece que les voy a ir mandando cada vez que encuentre, como para que vayamos teniendo en cuenta, ¿sí? Como no sé cuántos estábamos o cuántos nos acordamos, si les parece bien, hacemos una puesta en común de cualquier cosa que se les ocurra o cualquier cosa que se acuerden de la primera clase que tuvimos de este tema, ¿sí? Si yo lo podría definir así como con un nombre, yo creo que sería algo así como el racismo en Estados Unidos y el surgimiento de la esclavitud y ese tipo de temas. ¿Alguien se acuerda de algo? Habíamos visto una línea, ¿sí? Ok, ese era uno de los puntos principales que tocamos. Sí. ¿Alguien se acuerda un poquito más del punto de la 13ª enmienda? ¿Cuántos estaban en ese tema? Ok. Habías empezado con esa línea justo que estabas ¿Sí? explicar. Nos habías hecho la pregunta de que, bueno, cuáles eran los eventos externos y lo que habíamos mencionado, empezó yo, había mencionado las cosas que nosotros sabíamos de la línea milerita y vos nos habías corregido y nos habías dicho que en realidad estábamos marcando los hitos, pero no realmente los eventos externos. Claro. Y que nosotros teníamos que seguir a lo largo de la línea toda una línea de pensamiento, una línea de eventos que nos lleven al asunto que pasó, o sea, el conflicto que pasó en la guerra civil, que es el tema del racismo y la esclavitud. Perfecto, perfecto. Habíamos marcado uno de los puntos que uno de los marcos que nosotros tenemos, que es 1863. Habíamos visto los 2 marcos que lo dejan en el medio, que es 1861 y 1865. ¿Qué es lo que pasó en este periodo? Guerra civil, ¿sí? Habíamos visto también que en 1844, ¿qué había ocurrido? Algo que yo les había dicho que es algo bastante común en todos los marcos que nosotros tenemos. Exacto. En todos los marcos que encontramos vemos una elección presidencial o un presidente que asume, ¿sí? En 1844 también habíamos visto y habíamos hablado que en este periodo específicamente se hablaba de un tema. ¿Se acuerdan cuál era el tema? Esclavitud, sí, pero tenía un nombre, nosotros le habíamos puesto un nombre. Destino manifiesto. Esa era una, ¿está bien? ¿Y el otro? Excepción de comunidad. Sí, una cosa que quería decir, Paco, ¿Sí? era que cada una de esas elecciones o asunciones presidenciales estaba directamente relacionado a lo que iba a acontecer justamente en la guerra civil. Exacto. Ya sea que el presidente iba a favorecer a los grupos racistas y esclavistas o iba a dictar algún tipo de norma que lleve a eso. Exactamente. Y habíamos visto lo de la 13ª enmienda, ¿sí? ¿Alguien se acuerda en qué año fue que surge la 13ª enmienda? En el 65. ¿Y qué es lo que hablaba principalmente la 13ª enmienda?
que ya no podían ser esclavos, Exacto. que eran libres, pero que solamente, básicamente no, podían ser esclavos o perder su libertad aquellas personas que sean acusadas de algún crimen. Exacto, que sean... El tema es que terminó haciéndose crímenes, cosas que solamente los negros hacían, como por ejemplo ser vagabundos o dormir en las calles, bueno, que casi lo mismo que eso. Entonces al final terminaban reesclavizando a las personas que acababan de salir. Exacto, decía, la 13ª enmienda decía servidumbre, ¿sí? Esteban. Que es interesante, sumando lo que dice Emma, que si uno piensa en que acabas de abolir la esclavitud, ¿quiénes no van a ser vagabundos? ¿Quiénes no van a tener casa? ¿Quiénes no van a tener recursos como para sobrevivir si no son ayudados por el Estado? Son claramente los que antes eran esclavos. Exactamente, exactamente. Ese es el punto principal, ¿sí? Entonces, a partir de 1865 se empezaron a formar como nuevos crímenes, se empezaron a acusar de una diferente forma, o se empezaron a acusar principalmente a los negros, porque ¿qué era lo que se necesitaba? ¿Qué era lo que habían perdido? Mano de obra barata. Exactamente, habían perdido la mano de obra, entonces necesitaban recuperar esa mano de obra. Para recuperar esa mano de obra, agarran y meten preso y dicen servidumbre sin pago. ¿Sí? Eso, ¿cuál era el objetivo de tener mano de obra de vuelta? ¿Qué había pasado? Había habido una recesión, había habido una dentro del país. Una guerra, ¿sí? Y las guerras implican destrucción, ¿sí? O sea, Estaban mal económicamente. exactamente, lo que necesitaban era la reconstrucción. ¿Por qué? Porque esa palabra es importante, porque de acá en adelante arranca el periodo de reconstrucción. Bueno, sumando lo que había dicho Esteban, ¿Sí? eran 4 millones de esclavos liberados. Exacto. De esos 4 millones de esclavos liberados eran mendigos, sin trabajo y sin comida, sin techo, sin nada. Perfecto. Entonces, Solamente como para poner también un poquito el tema del documental. ¿Cuántos pudieron ver el documental? 13ª enmienda. Los que todavía no pudieron ver, se los recomiendo de todo corazón, es increíble. Es muy fuerte. Es impactante realmente y lo que uno termina indignado, termina como, no puede ser que pase eso, ¿sí? No puede ser que hayamos estudiado historia y nunca hemos pasado por alto toda la cultura de lo que realmente pasaba. Totalmente. Hacer un análisis de la historia realmente sincero y franco. Por ejemplo, estudiar la cantidad de población carcelaria en Estados Unidos y es cíclico. Con Sí. cada crisis que había y con nuevas cosas, bueno, se luchaba primero contra la vagancia, después contra la droga, posesión y todo, y siempre los que caían eran las personas de color. Totalmente. Y latinos, bueno. Sí. Nosotros, Perdón, Caro. a mí también lo que me llamó la atención es que me hizo reflexionar el documental, por ejemplo, que está muy bueno, es el poder de la tolerancia que llevamos a acostumbrarnos. Exacto. Nos acostumbramos a que eso sea un hecho y hasta capaz que nosotros no, hay muchos que no vivieron en Estados Unidos, o que no vivimos en Estados Unidos y lo máximo que vemos son películas de Hollywood, Sí. como mucho. Y en la realidad es que varias de las escenas que mostraron era como parecía de película y eso también hacía que la cultura o lo que se transmite al mundo también sea un hecho de que vos estés acostumbrado o que veas como algo normal eso o que ni siquiera te importe o que seas indiferente. Sí. Entonces creo que es un poco llamar a la reflexión, por eso me parece espectacular el documental. Solo 2 manos más, así avanzamos. Tania. Yo, con Emanuel, cuando terminamos de ver el documental, nos pusimos a reflexionar en muchas cosas y pensábamos que cuán relevante es la verdad presente y cómo nos despierta a pensar en cosas no solamente a rasgos generales, Sí. como pasó con los negros, sino también llevarlo a nuestra vida personal y práctica. Totalmente. Porque podemos estar teniendo estas mismas actitudes con nuestros pares y poder decir, no, yo no soy racista porque no rechazo un negro. Ujú. Pero capaz estás rechazando a alguien que es del mismo color tuyo por no tener los mismos pensamientos. Exacto. O por ser pobre, por ejemplo. Esteban. Sí, yo lo que había pensado también era, primero llamó mucho mi atención lo que es también la represión que recibían los líderes negros y se resaltaba que muchos de ellos habían sido asesinados incluso. Sí.
y por otro lado también cómo esa técnica, esa táctica propagandística que utilizaba el gobierno y los líderes de turno para someter a los negros, empezaban incluso a trabajar la cabeza de los descendientes de los afroamericanos, al punto de que muchos de ellos se autocondenaban en cierta forma a actuar de la manera en que se les estaba diciendo que tenían que ser, y ellos no eran así, y sus propios padres les decían que ellos no eran así. Totalmente. Una de las cosas que también me resulta relevante es que vemos la conexión como hilo, ¿sí? Durante toda la historia vemos cómo este mismo patrón o esta misma fórmula o este mismo concepto se repite y se va cada vez cambiando según los presidentes que estén. Voy a mandar una cita que es la cita clásica que estamos viendo en base a este tema, ahí la acabo de mandar. Está en SPM 19.6, está en inglés solamente. Seguramente si los buscan en los apuntes que envió Mati o envió Luisa, es una cita que estuvimos charlando mucho en base a este tema. Era lo que hablaba del celo religioso. ¿Se acuerdan la cita del celo religioso? SPM 19.6. ¿Por qué vamos a hablar un poquito de esta cita? ¿Quién la quiere leer? Yo puedo leer. Dale. ¿Qué parte? ¿La negrita toda? Vamos a leer solo lo que está en subrayado y negrita. Ya la leímos varias veces. ¿Vos la tenés, Mati? ¿Querés? Toma. Así la comparten. Ah, es una foto de esa. Hay una terrible. Sí, ya te dije. Ahí. No. Vamos a leer solamente donde está subrayado, hay un punto que, y hasta el final. Perdón, no pueden ir al sur, nada que ver. Sí. No pueden ir al sur y presentar los hechos reales en referencia a que la observancia del domingo es la marca de la bestia y animar a la gente de color a trabajar el domingo. Hasta ahí nomás. ¿Se acuerdan de qué está hablando la cita? Vamos a leerlas todas entonces. Hay una terrible crisis justo ante nosotros, a través de la cual todo debe pasar y especialmente vendrá y se sentirá en... No sé, está así la cita, no dice. Sí, hay panchitos negros. Mi mente ha estado muy preocupada por las posiciones que algunos de nuestros hermanos están obligados a tomar con respecto al trabajo que se debe hacer entre la gente de color en los estados del sur. Hay un punto que quiero plantear a los que trabajan en el campo del sur. Entre las personas de color tendrán que trabajar en líneas diferentes de las que se siguen en el norte. No pueden ir al sur y presentar los hechos reales en referencia a que la observancia del domingo es la marca de la bestia y animar a la gente de color a trabajar el domingo. Porque el mismo espíritu que mantuvo a la gente de color en la esclavitud no está muerto, sino vivo hoy en día y listo para saltar a la actividad. El mismo espíritu de opresión aún se aprecia en las mentes de muchos de los blancos del sur y se revelará en hechos crueles, que son la manifestación de su celo religioso. Algunos se opondrán de todas las maneras posibles a cualquier acción que tenga una tendencia a elevar la raza de color y les enseñarán a ser autosuficientes. Bueno, Sí, un pedacito abajo. ¿Lo leo o está bien? ¿cuál? Hacer autosuficiente. No, esta está bien. Porque ahí yo abajo le puse cuándo fue, ¿sí? En 1895 fue escrito para A.T. Jones, si mal no recuerdo. Entonces fue una carta que después fue leída y lo que estamos leyendo es un extracto de un capítulo en donde esa carta fue releída para toda la membresía que estaba ahí presente, ¿sí? O sea, fue leída para A.T. Jones. La carta fue escrita para A.T. Jones. Acá, perdón, en El primer párrafo dice, creo. Párrafo 3 dice que varias cartas fueron leídas en referencia a las preguntas del asunto y la hermana White leyó una carta que le había escrito al hermano A.T. Jones en mayo de 1894, que había sido retenida hasta recientemente. La carta fue escrita en 1894.
Y la leen en 1895. Acá es cuando está siendo leída Públicamente. públicamente, ¿sí? Esta es la carta que trae Tess al estudio, ¿sí? Y en base a esto, ella habla del celo religioso, que el celo religioso era algo que todavía estaba, dice la cita, todavía estaba impregnado en la cultura del sur, ¿sí? Es el mismo espíritu. Es el mismo espíritu, es decir, que es este espíritu. Se manifiesta como celo religioso. Exactamente, es decir, que el espíritu que ella está hablando acá es este espíritu que está en este lado, ¿sí? Y habla del celo religioso. Yo lo voy a poner acá. ¿Celo va con C? Sí. Gracias. Celo religioso. ¿Sí? Ahora, ¿qué es para ustedes el celo religioso? Dos manos nomás, o dos personas que quieran decir. Yo entiendo que es querer mantener una diferencia entre una persona y otra, digamos. En ese caso era la esclavitud. Ok. ¿En base a? No te tiene pregunta. Vos me decís que hay una separación, una diferenciación, los esclavos y los otros, por lo que te entiendo. Sí. Ahora, ¿en base a qué crees eso vos? ¿O en base a qué existe ese celo? Según lo que pusimos acá. Lo que Elena de White dice. Yo creo que la clave está acá. Claro, el escrito está en la Biblia. Perfecto. ¿Alguna otra? Yo creo que se trata. Vos, gracias. Yo creo que se trata de proteger desmesuradamente una creencia que no necesariamente esté basada de una manera fáctica. Ok, perfecto. O sea, una creencia basada en lo religioso, pero que no necesariamente se aplica para ese tiempo. Y ahí es donde se vuelve ser religioso. Perfecto. Porque lo tratas de proteger a toda costa, más allá de todos los impedimentos sociales o de cualquier índole. Ok, genial. 1864 se escribe un libro que se llama La esclavitud en el sur y la Biblia, ¿sí? Es un libro que yo no pude encontrar en PDF o que no pude encontrar de alguna manera como para poder leerlo, para poder compartirlo, lo que sea. Si alguien lo puede encontrar, ¿Cómo se llama? se llama La esclavitud del sur y la Biblia. Exactamente, es el libro que menciona Tess, ¿sí? Quizás se lo podríamos pedir a ella, no sé. Este libro lo que trata de hacer es fundamentar por qué bíblicamente se puede tener esclavitud. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora yo encontré algunos de los conceptos que tiene el libro. No encontré el libro, encontré solamente algunos conceptos. Vamos a leerlos. ¿Cómo se llama el libro? La esclavitud del sur y la Biblia. Por lo menos así es la traducción, no sé. Sí, Southern Slavery and the Bible. Ahí está. ¿Quién escribió ese libro? No sé, Los del sur. no sé quién lo busqué, Claro, si ellos quieren defender con la Biblia Es que su posición esclavista. Pero ellos argumentaban de que la Biblia les permitía tener esclavos y que el norte, que había hecho la guerra civil que confiaban en Dios con su logo, decían no, ustedes o se hacen totalmente ateos o el mismo Dios que ustedes creen me deja tener esclavos y no haríamos nada. Exactamente. Yo quiero decir. Edward, ¿querías decir algo? No entendí bien ese mismo espíritu comparando qué con qué papá. Ok, vamos a la cita, ¿sí? ¿Se puede comentar con respecto a eso? ¿Sí? Para responder a algo. Dale, sí, por favor. Es una cita que Elena de White está hablando con respecto a la ley dominical y está diciendo, este espíritu de la ley dominical es el mismo que pasó con el racismo. Entonces es muy fuerte esa cita porque está diciendo que todo lo que hay de base, todo lo que están haciendo los religiosos con la ley dominical es exactamente lo mismo que ellos hicieron con el No, yo entiendo diferente, Emma, perdón. sí. Yo entiendo lo siguiente. La cita está diciendo, A.T. Jones quiere ir a predicar al sur, ¿sí? ¿Quiere ir a predicar qué? Quiere ir a predicar con relación a la marca de la bestia,
y el domingo, ¿sí? Entonces Elena le dice, pará, no vayas al sur, o mejor dicho, tené cuidado porque en el sur todavía está ese espíritu, ¿sí? ¿Cuál espíritu? Ese espíritu que ataca a los negros, porque dice, el mismo espíritu de opresión, ¿sí? Y el otro decía, no pueden ir al sur y presentar los hechos reales de referencia a la observancia del domingo, en la marca, que es la marca de la bestia, y animar a la gente de color a trabajar el domingo, ¿sí? Es como que le está diciendo, ojo, no vayas y le digas a la gente de color que trabaje el domingo. ¿Por qué? Porque tenés gente blanca que lo que va a decir es, no, vos estás yendo en contra de la Biblia, ¿sí? Porque la Biblia dice que, la religión dice que guardemos el domingo y no el sábado, ¿sí? Y después dice, porque el mismo espíritu que mantuvo a la gente de color en la esclavitud, o sea, el espíritu se está refiriendo al espíritu de esclavitud que mantuvo allá, ¿sí? Dice, se revela en hechos crueles. Es decir, que podríamos decir que en esta etapa hay hechos crueles. ¿Sí? ¿Se entiende eso o no? Sí, sí. Dice, el mismo espíritu de opresión aún se aprecia en las mentes de muchos de los blancos del sur y se revelará en hechos crueles que son la manifestación de su celo religioso, ¿sí? O sea que estos hechos crueles son la manifestación de su celo religioso. ¿Se entiende? O sea, no le está diciendo que no vaya a predicar, sino que tenga cuidado. En verdad dice, no vayas, dice, no pueden ir al sur y presentar los hechos reales en referencia a la que observancia del domingo es la marca de la bestia. O sea, no vayas tan directo, por lo menos es lo que dice ahí, no vayas directo a predicar en relación a la marca de la bestia y decirle a los negros que empiecen a trabajar el domingo. ¿Por qué? Porque el espíritu de opresión todavía se mantiene vigente, ¿sí? ¿Y cuál es ese espíritu de opresión? Se manifiesta en hechos crueles, que son el resultado de su celo religioso. O sea, estaba tratando de proteger a los negros de violencia. Exactamente, de los hechos crueles, ¿sí? No estoy diciendo que no haya hechos crueles ahí, pero dice que se revelará. Sí, porque es como me parece que es la consecuencia de que vos vayas y prediques y le digas que trabajen el domingo, ¿sí? Igual había hechos crueles. Sí, Y ahora los vamos a ver específicamente. Una pregunta, Sí, con Nico. respecto al norte, ¿sí se podía aplicar más ampliamente? Porque no había ese celo. Exactamente, principalmente en el sur era, ¿se acuerdan que habíamos visto? Habíamos visto que más o menos así estaba conformada la confederación. Y que tenía 7 estados y después se fueron a 11 estados, ¿sí? Y en esta parte, la Unión creo que se llamaba, no recuerdo. Sí, la Unión. Eran los estados del norte que estos lo que querían hacer era abolir la esclavitud. Entonces, la guerra surge por esto específicamente, la guerra civil. ¿Por qué? Porque asume Abraham Lincoln y Abraham Lincoln tenía pensamientos para abolir la esclavitud. Entonces, la Confederación dice, no vamos a tomar esto porque es anticonstitucional. Porque la Constitución les permitía, ¿se acuerdan? La Constitución de Estados Unidos les permitía, según el 3/5, tener esclavos. ¿Se acuerdan o no? Sí, sí. Primer presidente republicano. Exactamente. Sí. También, no sé, capaz que estoy equivocada, pero el hecho de que ella le diga a Steve Jones que no vaya, era porque ya de por sí el tema de que trabajar en el domingo generaba mucho que o sea, era como ir muy en contra de lo político y ya había hechos crueles con, ya creo que, por lo que tengo entendido en ese momento, con personas ya, digamos, blancas. Entonces, creo que era el consejo, por el simple hecho de que ya estaba ese celo religioso porque ellos eran de color, como para no sumar más, Entiendo. como ser más Sí. cautelosos. Sí. Entiendo yo. Me parece bien. Bueno, vamos a leer entonces Éxodo 20, 10, que son vamos a leer los versículos que ellos tenían, algunos de los versículos que ellos tenían para justificar la esclavitud.
¿Y estamos hablando de qué? Éxodo 20. Los 10 mandamientos, ¿sí? ¿Que fue escrito cómo? Por el dedo de Dios, en una tabla de piedra. ¿Sí? La ley inmutable, la ley eterna. ¿Que habla de qué? De tener siervos, ¿sí? Que vos pueden buscarlo. La referencia es Agá 5650 y Agá 5... H5650 y H519. Ese es. H5650 son las dos palabras que están en Éxodo 20:10 y 20:17, que son las palabras que hablan de siervos. 5:19 y 56:50. Son palabras distintas, que las dos palabras significan esclavos, ¿sí? O sea, una de los significados es esclavo. Quizás podríamos hacer un estudio más profundo ahí de qué significa. Bueno, el otro, Génesis 21, 9 y 10. Sabemos la historia de Abraham. 21, 9 y 10. Leo. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual éste le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esa sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. ¿Sí? En ese momento, hasta ese momento, Dios lo tenía a Abraham, nosotros lo conocemos como el padre de la fe. Sin embargo, en ningún momento fue criticado o amonestado explícitamente por Dios para que no tenga siervos, para que no tenga esclavos, ¿sí? Levíticos 25, 44 al 46. Este me parece para mí uno de los más fuertes, incluso más fuerte que el de Éxodo. Levítico 25, 44 al 46. ¿Quién lee? Yo con el 44 al 46. Sí. Así tu esclavo como tu esclava que tuvieres serán de las gentes que están en vuestro alrededor. De ellos podréis comprar esclavos y esclavas. También podréis comprar de los hijos de los forasteros que viven entre vosotros y de las familias de ellos nacidos en vuestra tierra, que están con vosotros, los cuales podréis tener por posesión. Y los podréis dejar en herencia para vuestros hijos después de vosotros, como posesión hereditaria. Para siempre os serviréis de ellos, pero vuestros hermanos, los hijos de Israel, no os enseñorearéis, cada uno sobre su hermano con dureza. Ok. Nosotros sabemos que está dentro de una porción específica de Levíticos que nuclea dos capítulos, el 25 y el 26. Y sabemos que arranca como el capítulo. O mejor dicho, vayamos a ver cómo arranca. Jehová habló a Moisés. ¿Sí? Jehová habló a Moisés. O sea, para siempre en el versículo que dice. Exacto. O sea, claramente Dios le dice a Moisés que el pueblo de Israel puede tener esclavos, puede comprar y vender personas, forasteros, personas que están alrededor suyo y que son posesión hereditaria. O sea, ¿cómo? Se legaliza. Exactamente, exactamente. Mirá qué interesante esto. Se legaliza la esclavitud, porque ¿esta qué es? La ley. Exactamente. Sí, igual, justo antes los versículos también dice que un hermano tuyo se podía vender a vos, Sí, por cualquier caso, pero iba a quedar con vos como criado, no como esclavo. exacto. Y solamente hasta el jubileo. Hay una diferencia. El jubileo vuelve a la libertad, pero acá te dice, los otros extranjeros son esclavos para siempre, o sea, no importa el jubileo. Sí. Justo está explicando en el jubileo. Es decir, algunas cosas pasan en el jubileo, pero liberar al esclavo nunca.
es muy interesante porque decía también, no me acuerdo si acá, es que si vos le dabas a una criada, por ejemplo, a tu hermano, ¿sí? Que se vendía a vos le dabas una criada, cuando llegaba el jubileo, él se iba y la criada se quedaba. La esposa se quedaba. Entonces lo que podía hacer el hombre era ir a la puerta de la ciudad, hacerse un agujero en la oreja y decir yo me quedo para siempre como siervo de esta persona. Entonces, qué interesante que la ley misma, o sea, se legaliza la esclavitud y Dios es el que da el ok. ¿Sí? Después no vamos a leer. ¿Cómo? Ah, no tengo idea. Creo que se podría, sí, creo que se podría ver tranquilamente. Yo quería decir un par de cosas. Sí. En primer lugar, el celo, la ira, no son cosas malas. Pero Dios tiene celo y tiene ira. Lo que pasa es que cuando las facultades superiores están dominando las pasiones inferiores, no hay problema en cómo se puede manifestar ese celo. Ok. Yo creo que en este caso el celo religioso no tiene nada de bueno. Por lo menos de lo que plantea Elena de White. Claro, en esta cita. Un celo dominado ¿sí? por justamente esas pasiones inferiores. Sí, sí. Claro, porque vos podés ser celoso de la verdad, lo cual es muy bueno. Sí, Jesús tuvo celo, el celo de Dios lo consumió en el templo cuando... Sí. No vamos a ir, solamente quiero mencionarles algunas cosas, porque si no se nos va a ir muy tarde. La esclavitud se extendió por todo el mundo romano y sin embargo Jesús nunca habló en contra. ¿Sí? Jesús no menciona nada de la esclavitud. El apóstol Pablo ordena que los esclavos obedecieran a sus amos. En Efesios 6, 5 al 8. En Filemón 12, Pablo devuelve a un esclavo. Exactamente, Onésimo. ¿Sí? Sí, en Filemón 12. ¿Sí? Entonces, argumentos bíblicos, sin ningún problema, ellos tienen, y creo que son sólidos. ¿Sí? Razones, eso es lo que quiero mostrarles, que el celo religioso parece que nosotros decimos, ay, qué tontos que son los esclavos, es obvio que los esclavos no. Sin embargo, ellos tienen un fundamento bíblico que es lo que hace que tengan ese celo religioso. Defienden su verdad. Pero eso no estudia la historia, por ejemplo, de Sem, Cam y Jafet. Sí. ¿Por qué los descendientes de Cam llegan con maldición? O sea, no es que él predice de que iban a llegar a ese estado de esclavitud por la decisión que habían tomado. Exacto. No es una maldición que lo sentencia. Bueno. Y segundo, el extranjero que era esclavo a perpetuidad entre los judíos, porque cuando ellos conquistan Canaán, ¿cuál era la orden? Maten a todos. Sí. El hecho de ser esclavo es mejor que la muerte. Sí. O sea, era con un fin salvífico, posiblemente, que conozcan al pueblo del pacto, que conozcan a Dios. Vamos a las razones caritativas y evangelistas que tienen ellos. Dice, la esclavitud elimina a las personas de una cultura que adoraba al diablo, practicaba la brujería y otros males, hablando de los africanos. ¿Sí? Ellos consideraban que el culto pagano de los africanos, traerlos como esclavos y enseñarles el evangelio, era sacarlos de los cultos paganos. Pero eso sería un paralelismo perfecto con Israel y las naciones paganas, a quienes ellos hacían esclavos. Dice, la esclavitud lleva a los paganos a una tierra cristiana donde pueden escuchar el evangelio. Bajo la esclavitud las personas son tratadas con amabilidad, como pueden atestiguar muchos visitantes del norte. Dice, es de interés de los dueños de esclavos tratar bien a sus esclavos. Los esclavos son tratados más benévolamente que los trabajadores en las opresivas fábricas del norte. Después dice, razones sociales. Sí. Razones sociales. Así como las mujeres son llamadas a desempeñar un papel subordinado, los esclavos son colocados por Dios en su lugar. Y ahí te ahí hace todo, ahí une todo, digamos. Dice, la esclavitud es el medio de Dios para proteger y proveer una raza inferior, sufriendo la maldición de Cam en Génesis 9:25 o incluso el castigo de Caín en Génesis 4:2. Dice, la esclavitud es el medio de Dios para proteger y proveer a una raza inferior.
Así que esto es lo que ellos tienen el celo, estas son las razones por las que ellos tienen el celo religioso, ¿sí? Nosotros en las últimas decimos, ah, claro, pero ¿por qué? Porque nosotros ya tenemos un concepto distinto, por ejemplo, de el machismo, ¿sí? Entonces sabemos que la mujer no es inferior. ¿Pero hace cuánto sabemos eso? ¿Sí? ¿Hace cuánto que nosotros estábamos discutiendo a capa y espada cómo vestirnos? ¿Entendés? Entonces, nosotros nos burlamos mucho del celo religioso. Pero eso es lo peligroso del celo religioso. Lo peligroso del celo religioso es que vos no te das cuenta que estás en posesión de ese celo religioso, ¿sí? Y es ahí en donde nosotros tenemos que ser críticos cuando estudiamos. No podemos dejar que pasen las cosas y que nos llegue el mensaje y nosotros decimos, pa, esto es la verdad, listo, punto y aparte, se terminó. Porque eso es lo que nos hace, es lo que hizo en la historia del mundo, ¿sí? Siempre la religión tuvo el poder de matar, de atacar o de hacer lo que sea por un celo religioso, ¿sí? Claro, sí. Algo súper interesante del documental es que ¿Sí? termina con una frase muy parecida a la que acabas de decir. Ellos dicen, habla una persona y está diciendo de que muchos dicen, ¿cómo podía existir esclavitud? O si yo hubiese estado en la época de la esclavitud no hubiese tenido esclavo, o cuando hubo represiones. Y es como ellos decían, o sea, si vos ahora no estás viendo y estás siendo tolerante frente a lo de las cárceles y todo el problema que está habiendo ahora, del movimiento, digamos, de esto de los negros también importan, estás haciendo lo mismo. A mí me pareció y me volvió un poco la cabeza porque, o sea, externamente los netineos están apuntando a lo mismo. O sea, que nosotros, así como nosotros le decimos, estás siendo como un fariseo a alguien de la iglesia, lo mismo están haciendo los netineos con la gente, están arando en su forma de lo mismo estás haciendo con la esclavitud. Me pareció muy, muy impactante en ese sentido. Totalmente. Están como la misma línea. Y lo mismo están haciendo los levitas. Sí. Cuando atacan, por ejemplo, la ordenación de la mujer, ¿sí? O cosas así. Entonces me resulta realmente muy interesante la conexión perfecta que está teniendo el mensaje. O sea, es como vos decís, wow, realmente te pone feliz, te llena saber eso. Te da impotencia, que es lo que hablábamos, te da impotencia, porque hay muchas veces que no podemos hacer nada. Y una de las cosas que a mí me resultaba interesante, que lo dijo también Tania, es nosotros debemos traspolar las cosas a nuestra sociedad, ¿sí? Nosotros no podemos decir solamente allá pasa tal cosa y acá no pasa absolutamente nada, ¿sí? ¿Dónde están los negros en Argentina? ¿Dónde están los afrodescendientes? ¿Qué pasa cuando nosotros le decimos planero? ¿Qué pasa cuando decimos negro cabeza? ¿Qué pasa cuando decimos boliviano? ¿Sí? Que son expresiones muy clásicas, muy comunes en Argentina, ¿sí? Y no solo eso, sino que no hace falta que sean extranjeros para decirle eso. Podemos decirle, qué sé yo, porteño. Sí. Oh, porteño, porteño, el porteño es así, el porteño es asá, O podemos decirle lo mismo para cualquier provincia, ¿sí? Entonces me parece que tenemos que, lo que yo les decía, tratemos de traspolar todo lo que nosotros estamos estudiando y ver cómo nosotros estamos aplicando, cómo estamos parados en esa situación, ¿sí? El principio que hay de fondo. Exacto. Bueno, de acá el video de Tess salta de 1895, mejor dicho, ella no menciona esta fecha, no menciona esto. Ella lo que hace es hablar de la década del 90, de 1890. ¿Sí? Habla de 1890, no lo toma como un punto, lo toma como una década específica y habla de lo que es iguales pero separados, ¿sí? Ley de iguales pero separados. Específicamente ella habla de un caso que es Plessy, creo que se escribe Plessy. Plessy. ¿Segregación sería eso? Exactamente. Plessy versus Ferguson. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo entro a este caso, ¿sí? Me doy cuenta que es... O sea... esto de 1890 iguales pero separados es un mundo. Es
un mundo, literalmente. Esto termina, ella marca otra fecha que es 1954, gracias, 1954, ¿sí? Con otro caso que lo vamos a hablar, que es un caso específicamente de educación. Pero ¿qué pasa? Cuando yo entro acá, digo, pará, no podemos hablar de este caso puntual si queremos profundizar. Lo que tenemos que hablar para poder hablar de este caso es de todo esto. ¿Sí? En verdad, hasta 1956. Lo de hijo, lo de iguales pero separados termina en 1954. Iguales pero separados termina en 1956. ¿Sí? A ver, no quiero decir termina, porque no alcancé a estudiar profundamente cuándo termina. Si es que termina. ¿Sí? Por ley. ¿Cómo? Creo que por ley en 54. Lo que pasa es que hay... Termina, pero por ley es una cosa. Lo que pasa es que hay dos... Exacto, hay tres leyes puntualmente. La que termina acá en 1954 es de la educación. Es decir, los chicos pueden estudiar, los negros con los blancos, en escuelas públicas. ¿Sí? Pero después hay otras cosas, hay otros tres puntos, después se los voy a mencionar. Bueno, entonces vamos a salir de la línea de test y nos vamos a ir a la línea de iguales pero separados. Y lo que vamos a hacer es ampliar esta línea, digamos. Como decía, ¿cómo es tu nombre? Diego, como decía Diego, esto habla específicamente de la segregación. Segregación. Vamos entonces a empezar. Sí. Dos. Gracias, Martín. Te faltará en separados. Epa, ¿qué pasó acá? Estoy pensando en la otra palabra. Bueno. Ahora, para volver acá, para hablar de esto, mejor dicho, tenemos que hablar de la 14ª enmienda. Y ahí es donde yo les mandé, ¿sí? Yo les mandé, no sé si Diego estaba ya cuando, me parece que no estaba. Yo lo compartí después. Ah, está. El archivo donde está la 14ª enmienda, la 15ª enmienda y una noticia que vamos a leer, ¿sí? Nosotros vimos que en 1865 tenemos la 13ª enmienda. En 1868 tenemos la 14ª enmienda. ¿Sí? Vamos a leer solo la primera sección. ¿Alguien que pueda leer? Toda persona nacida o naturalizada en los Estados Unidos y sujeta a su jurisdicción es ciudadana de los Estados Unidos y del Estado en que resida. Ningún Estado podrá crear o implementar leyes que limiten los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos. Tampoco podrá ningún Estado privar a la persona de su vida, libertad o propiedad sin un debido proceso legal, ni negar a la persona alguna dentro de su jurisdicción la protección legal igualitaria. Genial. Bueno, básicamente lo que dice la enmienda es: naciste en Estados Unidos, sos ciudadano, ¿sí? Tenés el derecho a ser ciudadano. Vamos a ver dos puntos de esta cosa también, de esta enmienda. La cláusula del debido proceso, ¿a qué se refiere una cláusula de debido proceso? ¿Qué es un debido proceso? Hace referencia a esto, el debido proceso legal. Exacto. Es decir, lo que habíamos... Exacto, es lo que habíamos... ¿Sí? Un proceso judicial justo sin que sea por debajo de nada, digamos. O sea, siempre que
que pase por todas las instancias judiciales. Exacto. La 13ª enmienda decía, podés ser siervo, creo que era la palabra, no recuerdo. Ya les digo. Dice, excepto como castigo por un crimen del cual la parte haya sido debidamente condenada. Decía solo eso. Ahora la 14ª enmienda le suma lo que dice el debido proceso. ¿Sí? Entonces, si vos tenés un debido proceso y el proceso fue correctamente desarrollado, vos podés ir preso y vos podés ser esclavo, básicamente. ¿Sí? Y lo otro que vamos a ver, pero lo vamos a ver más adelante, es la cláusula sobre protección igualitaria, que eso está al final de la primera sección. Dice, ni negar a persona alguna dentro de su jurisdicción la protección legal igualitaria. ¿Sí? Como decía Mati recién, la 14ª enmienda lo que dice básicamente es, si vos nacés en Estados Unidos, sos americano, sos norteamericano, sos estadounidense. ¿Sí? No sé si se acuerdan, en 2018, antes de las elecciones intermediarias que hubo en Estados Unidos, Donald Trump dijo que él podía, por un decreto, anular, por así decirlo, el principio de la 14ª enmienda. Entonces, un montón de personas se levantaron a decir, pará, ¿por qué? Porque cualquier persona que nació en Estados Unidos y vive en Estados Unidos hoy, que sus padres hayan sido inmigrantes y no hayan tenido la nacionalidad, ellos iban a perder la posibilidad de ser ciudadanos americanos. ¿Sí? Al final se volvió atrás, ellos no avanzaron, pero es muy interesante ver que lo que estamos viendo acá, que lo que estamos viendo en la historia del pasado, lo estamos viendo acá también. ¿Sí? Entonces, de vuelta a lo que dijimos con el documental de la 13ª enmienda. ¿Sí? Todo conectado, todo perfectamente conectado. Y acá pasa lo mismo. ¿Sí? Pero después les voy a comentar otra cosa con relación a esta 14ª enmienda, ¿sí? Pero una cosa que sí me parece interesante, que no es un tema en el que yo quiero entrar, ¿por qué Donald Trump quería sacar la 14ª enmienda con un decreto, que al final él no puede, él consideraba que podía, pero eso no se puede hacer? Él decía que existe mucho esto del turismo del parto, ¿sí? Que es algo cierto, real. ¿Qué es? Las familias de clase media alta, en el último trimestre de su embarazo, viajan a Estados Unidos, contratan un médico, que ya lo contratan desde su país de origen, tienen al hijo en Estados Unidos y ese nene se asegura la ciudadanía americana. ¿Sí? Esté bien, esté mal, no importa. ¿Por qué? Porque es un derecho constitucional. Y si es un derecho constitucional, si lo hacen y son vivos, o lo que querramos decirlo, es un asunto que va aparte. ¿Por qué? Porque ellos entran como turistas y tienen el hijo allá. Todo eso se puede hacer bajo la ley, bajo la Constitución. Bueno, vamos a leer la 15ª enmienda. ¿Se acuerdan que la primera vez yo les dije, yo no estoy seguro si las enmiendas son tan cortitas? Bueno, sí, las enmiendas son tan cortitas. O sea, pueden tener 2, 3, 4, pero son cortas, digamos. Esta fue escrita en 1870, fue publicada, no sé cómo se promulga, exacto. ¿Leo? Sí, por favor. Sección 1. El derecho de los ciudadanos de los Estados Unidos a votar no será negado o disminuido por los Estados Unidos o por cualquier Estado debido a raza, color o condición anterior de servidumbre. Sección 2. El Congreso tendrá el poder de hacer cumplir este artículo a través de la adecuada legislación. Bueno, perfecto. Entonces, ¿quién puede explicar? Así, por arriba. El derecho a votar no se influencia por motivos de raza, color. Es para todos. Todo ciudadano estadounidense tiene el derecho a votar. Eso es lo que dice la 15ª enmienda.
¿sí? Le voy a poner acá entonces esclavitud. ¿Por qué sale una enmienda así, no? ¿Perdón? O sea, ¿por qué sale una enmienda así? Porque en una época las mujeres no votaban, logran ese derecho, después la gente de color no votaba. Acá no, ese derecho. No, mucho antes. ¿Quiénes? ¿Las mujeres? No votaba. ¿Acá ya votaban las mujeres? No. Tengo entendido que no. Ahora algo interesante que una de las citas que habíamos leído antes, Sí. una de las justificativos que tenían los del sur para la esclavitud era que las comparaban con las mujeres. Sí. Era como que hacían una especie de parábola, decía así como las mujeres Sí. son. Sí. Si no me parece que en el movimiento feminista aparece Dios y señores. Y tiene que estar por ahí porque eran las mujeres de pantalones, ¿se acuerdan? Sí, las bloopers. O sea, qué interesante ahora con lo que dijo Adrián, que están diciendo que todo esto que nosotros estamos leyendo, lo leemos hoy, siglo XXI, y decimos, obviamente incluye a las mujeres. Sí. Pero no incluía. Sí. Debido proceso y Como todos pueden votar, excepto las el otro era protección igualitaria. Ese punto es sumamente importante. Protección igualitaria. Acuérdense que nosotros estamos tratando de estudiar ¿qué? Sí, ya salimos de celo religioso, estamos tratando de entender cómo es que esto existió en Estados Unidos, ¿sí? Cómo es que eso se produjo en Estados Unidos. Y el último, entonces, era derecho de voto. ¿En qué etapa estamos en Estados Unidos? Históricamente en estos años. Reconstrucción, exactamente. Esos son los puntos importantes que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque ahora vamos a explicar puntualmente de la enmienda 15ª, ¿sí? No nos vamos a introducir ahora en la 14ª. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que esto no fue tan así, ¿sí? ¿Cómo es que se produjo que el derecho a voto, según una enmienda, sea para todos? Sin embargo, en la práctica no se produjo eso. Y que tenía algún tipo de récord criminal o tipo de cosas. ¿Algún qué? Creo que si tenías algún tipo de estaba en cárcel o algo así, lo perdías ese derecho. Exacto, vamos a ver cuáles son las cosas por las que se te prohibía tener derecho de voto, ¿sí? ¿Qué pasa? Nosotros estamos hablando de la reconstrucción. ¿La reconstrucción en dónde es? ¿En qué parte de Estados Unidos se hace la reconstrucción? En el sur, exactamente. Lo que está destruido es el sur, porque la guerra se produjo en el sur. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando avanzaba el ejército, mientras iba avanzando el ejército, iban quedando liberados los esclavos? ¿Sí? Entonces, toda la destrucción fue en el sur. La reconstrucción es en el sur. Los ejércitos de la Unión habían tomado a los gobiernos, por así decirlo, de la Confederación. Pero a medida que fue pasando el tiempo, los demócratas fueron volviendo a tomar el poder de esas legislaturas, ¿sí? Y en medio de esas legislaturas fueron empezando a generar algunas cosas que son como por así decirlo, las condiciones para que vos puedas votar, ¿sí? Les voy a leer algunas de las condiciones que ellos tenían que tener para votar. Estas condiciones fueron, se las voy a leer en el orden en el que fueron planteadas, ¿sí? ¿Esto en qué año? Esto es del 870 al 77 más o menos. ¿Por qué? Porque en el 77 los demócratas toman todo el poder, vuelven a tomar todo el poder del sur. Ahora ya me acordé por qué. En 1877 hay elecciones y el candidato a presidente quiere ganar al sur, entonces lo que hace es otorgarle unos beneficios a los demócratas del sur para que de esa manera sean votados nuevamente, ¿sí? Entonces los demócratas toman los ejércitos de la Unión
se retiran en 1877 y ahí ellos toman el control total de todas las legislaturas, ¿sí? Algunas de las cosas que tenías que tener para poder votar: un capital mayor a $300. Tenían impuestos que brindaban el derecho a voto, ¿sí? Es decir, tenías que pagar para poder votar. Otra de las cosas... ¿Eso solo se legisló en el sur? Sí, porque es así. Las legislaciones con relación a los derechos del voto pueden ser por estado, ¿sí? El estado es el que determina qué es lo que te va a exigir para votar. Los estados. Cada Sí, estado individualmente. exactamente. Más allá de que la elección que se vaya a hacer sea nacional. ¿Se entiende? Era como que salía una ley y esto lo encontraban en la trampa. Totalmente. Así fue todo el tiempo. Así es todo el tiempo. Pruebas de alfabetización y comprensión de textos. O sea, tenías que saber leer y escribir. Requisitos de residencia e inscripción en el registro. La cuarta es requisitos de residencia e inscripción en el registro. O sea, no podía ser un vagabundo. Entonces pensemos en lo siguiente. ¿Esas cuatro son? ¿O hay más? Hay unas más. Relacionado con eso, hay, si no me equivoco, en el documental, hablando del tema de que si vos estabas mal inscrito por algún motivo, o sea, tenías tu nombre mal escrito, o había sido borrado tu nombre de la nómina por alguna razón, vos no podías votar. Exacto. Era otra forma de restringirte la capacidad de votar. Exacto. O sea, si cumplías todos los puntos, igual que encontraban algo para hacer. Ahora vamos a leer una noticia con relación a esto. ¿Esto qué hacía? Eliminaba la posibilidad a quiénes principalmente. A los negros y... sí, si hubieran latinos, supongamos que latinos, ¿cómo? Inmigrantes, pero también a los blancos pobres, ¿sí? A los blancos que eran pobres, que no sabían leer ni escribir, a los que no tenían el dinero para pagar el impuesto, a los que no estaban registrados correctamente. Entonces se hace una cláusula nueva, que es la cláusula del abuelo, ¿sí? Cláusula del abuelo, que decía lo siguiente: se liberará de pruebas de alfabetización y de residencia a aquellos que tuvieran abuelos con derecho a voto antes de 1861. Es decir, antes de esto. ¿Sí? Si vos tenías un abuelo que había tenido derecho a voto en esta etapa, porque acá no había cláusulas de voto. Pero ahí eran solo blancos los que tenían derecho. Exactamente. ¿Por qué? Porque la esclavitud se elimina en esta etapa, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la intención de esta cláusula? Se eliminará los blancos, por más pobres que sean, pues te digo, no. Exactamente, que los blancos, por más pobres que sean, voten. ¿Sí? ¿Quién me preguntó? ¿Qué era lo que se eliminaba? Solo las pruebas de alfabetización. Pruebas de alfabetización y derechos de impuesto. Pruebas de alfabetización y de residencia. Entonces, eso es tremendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque privan a los negros de votar. Encuentran la vuelta para que los blancos pobres sigan votando. Exactamente. No importa qué condición de blanco vos seas, vos vas a votar, ¿sí? Porque nos interesa tu voto, porque vos vas a votar ¿a quién? El blanco. Exacto, vas a votar en favor de los que defiendan nuestros derechos, lo de los blancos, lo de los negros no importa, ¿sí? Es tremendo. Vamos a leer la noticia. ¿Para qué ibas a leer la quinta? No, son esas no. ¿Son cuatro? La quinta es la de la cláusula del abuelo. Seguramente, otra cosa, cada estado podría poner, estas son las principales, yo no les voy a decir que son las de todos los estados confederados, son las de los estados, o sea, son cláusulas que ponían los estados, los diferentes estados. Vamos a leer la noticia. La noticia es de 2018. Yo se las mandé. Sí. Si les parece la leo yo. ¿O quiere alguien leer? Dice, la 15ª enmienda de la Constitución estadounidense reza así:
El derecho de los ciudadanos de los Estados Unidos a votar no será denegado ni limitado por los Estados Unidos ni por ningún Estado por razón de raza, color o condición previa de servidumbre. Y añade, el Congreso tendrá poder para aplicar este artículo por la legislación adecuada. Este y otros artículos constitucionales protegen el que se considera uno de los derechos más sagrados de un país que ha hecho de la democracia y las libertades su razón de ser. En la práctica, sin embargo, este derecho al voto se ve cercenado en diversos estados con normativas que impiden que millones de ciudadanos puedan participar en la elección de los cargos públicos que rigen sus destinos. ¿De qué año estamos hablando? 2018. La noticia es de 2018, ¿sí? Entonces, en el 2018 todavía existen estados que tienen cláusulas para que vos puedas votar o no. ¿Sí? En todo caso, la organización de las elecciones y la decisión sobre quién es apto para ejercer el derecho al voto corresponde a cada uno de los 50 estados de la Unión, aunque la convocatoria sea de ámbito nacional y los cargos en juego sean el presidente o el Congreso de los Estados Unidos. Esto es lo que le mencionaba recién. No importa que vos vas a votar, por más que sea algo de nivel nacional, el Estado te va a definir si vos podés votar o no. De ahí que dependiendo del estado de que se trate, el sistema electoral y los requisitos para poder votar varíen notablemente. Por ejemplo, en el caso de Carolina del Norte resulta ilustrativo. El Parlamento de este estado aprobó en 2013 una legislación que establecía nuevos requisitos para poder votar. Entre ellos, la obligación de presentar un documento de identidad con fotografía en el puesto de votación. La mayoría, o sea, vos tenías que ir al puesto de votación y sacarte una foto ahí. ¿Sí? La mayoría republicana en Carolina del Norte justificaba la medida en la necesidad de evitar el fraude. Pero en 2016 un tribunal federal tumbó la nueva normativa al entender que contenía restricciones al voto que estaban dirigidas a los afroamericanos con precisión casi quirúrgica. ¿Sí? Es decir, ellos saben cuál es la condición, cuál es el punto, cuál es la cláusula que va a hacer que los afroamericanos, que los latinos, que los no voten. ¿Esteban? Por ahí no sé si yo entendí mal. Yo lo que entiendo es no que tenía que sacarse la foto ahí ni nada por el estilo, sino presentar el documento con una fotografía que tiene que tener el documento en el punto de votación que permite identificarlo bien. Entendí. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es que ellos no tienen DNI como tenemos nosotros. O sea, un documento único. Ellos tienen diferentes documentos, no sé bien cómo es. Puedo mostrar la licencia y vale. Bueno, el tema es que tengas licencia. Porque, por ejemplo, si vos fuiste preso, es probable que a veces puedes tener licencia y a veces no, según las cosas que hayas cometido. Hay un documento muy usual que es el Social Security Number, que es como un número que tenés de seguro social. No sé si ese documento tiene foto impresa o no. Pero tenés que tener seguro social. ¿Y qué es para qué tipo de clases? ¿O es para todo? Ah, ok. Bueno, dice... Más recientemente. ¿Querés seguir? Sí, dice. Más recientemente, otro juez obligó el pasado viernes 2 de noviembre del 2018 al Estado de Georgia a suavizar unas restricciones legales que podrían impedir que votaran más de 3.000 personas. En este caso, la normativa exigía que la identificación del votante debía coincidir exactamente con la información en los registros estatales, incluyendo signos como guiones o iniciales del segundo nombre de pila. Eso es lo que decía Esteban. Algo que está, un error, un problemita, una cosa que no coincide, no puedes votar. ¿Vamos a avanzar un poquito más? Sí, dale. Si no me equivoco, me puedo estar equivocando y capaz que si alguien la vio me puede corregir. En Fahrenheit 9/11, la de 2001, o sea, que hablaba de temas de 2001 Sí. en la película, habla acerca de que en las elecciones en las cuales gana Bush, una de las cosas que habían hecho era que muchos negros no habían podido votar porque su nombre no figuraba en los listados. Claro. Un estado que la mayoría era afroamericano y que más fueron hasta el Senado, y como ningún senador lo dio como válido, por más que había un montón de personas que testificaron y que solamente con una firma de un senador se podían como anular las elecciones o volver a hacerlas, ninguno le quiso dar como válido. Claro. Claro. Muy bueno. ¿Leemos? Sí. Dice, otros estados han adoptado medidas similares en los últimos años, pero las restricciones de las posibilidades
nativos que viven en reservas o en áreas rurales donde no existe nombre de calles o las direcciones no son precisas. Perdón, esa ley, una norma aprobada en 2016. O sea, estamos hablando que es ridículo. Es ridículo que vos le pidas a un niño que vive en una reserva que te diga la dirección exacta. O sea, ¿y a qué apunta de vuelta? A la minoría. ¿Sí? Sí, pero en el documental este que habla, creo que no es este, pero es otro de esta misma persona, de Michael Moore, Sí. que recorriendo el mundo, muestra que en algunos países la población carcelaria vota. Claro. Y eso hace una buena diferencia, porque la gente se preocupa de que las cárceles tengan condiciones súper dignas y la gente cuenta con los votos de la gente de población carcelaria, hacen campaña incluso en las Claro. cárceles. Ese es un buen documental para ver también. Conseguilo y nos los pasás. Vamos al otro, a las otras dos. Según la Unión Estadounidense por los derechos civiles, ACNUR por sus siglas en inglés, 14 estados han establecido desde el 2010 leyes que restringen el voto a través del documento de identidad. Pero el del documento de identidad no es el único problema en relación al derecho al voto. Presos sin derecho a voto de por vida. Varios estados despojan de este derecho a los condenados por delitos o incluso por faltas, algo que se remonta a la época de las llamadas leyes de Jim Crow, como se conoce la normativa de segregación racial que se aplicó en el sur a partir de la segunda mitad del siglo XIX tras la Guerra Civil. Según la ACLU, Florida, Iowa y Kentucky cuentan en la actualidad con políticas especialmente extremas de privación del derecho al voto, que se retira a los condenados de por vida, sin que puedan participar en las elecciones ni siquiera una vez en libertad. Estos estados están entre aquellos que también reprimen desproporcionalmente el derecho al voto a la población negra. En Florida y Kentucky, señala la organización, en torno a 1 de cada 5 ciudadanos de esta minoría se le ha retirado el derecho al voto por una condena previa. O sea, piensen lo siguiente. Hoy hay 2,5 millones más o menos de presos en Estados Unidos. El 40% de esos son negros. Del restante 60% tenemos inmigrantes también. Mexicanos, latinos, argentinos, todo eso. ¿Sí? Después, ninguno de ellos tiene derecho a voto. Pero no solamente que esos 2,5 millones que están dentro de la cárcel pierden el derecho a voto, sino que todos los que fueron liberados. ¿Sí? O sea que la mayoría de los liberados, de los presos liberados, ¿de qué color son? Negros, o sea, solamente por lógica. Si son más los encarcelados, son más los liberados. ¿Sí? Entonces, ataca directamente, constantemente a la clase negra, ¿sí? A la clase social, a la raza negra y a la raza latina, o sea, a todos los latinos, ¿sí? A todos los que son minorías. Incluso hay gente que estuvo en la cárcel, por ejemplo, por posesión de droga. Sí. Han estado unos meses, salen, ya pierden el derecho a voto para siempre. Exacto, fíjate que ahí decía incluso por faltas. ¿Sí? No sé qué tipo de faltas pueden llegar a ser, pero por ejemplo, ¿sí? Desacato a la autoridad. No sé, se me ocurre pensar uno, ¿no? Sí, quemaste una bandera estadounidense en un juego. Chao, perdiste la... No sé, se me ocurren ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, hay algo interesante de este último párrafo, es que nos posiciona en dónde. Ah, bueno, también esto está acá en 2018, ¿sí? 2016. O sea, todo lo que está pasando del derecho a voto se lo pierde acá. No solamente lo tenían allá tenías que tener $300, tenías que saber leer y escribir. No, ahora también pasa lo mismo. Pero la última cita nos posiciona en un punto particular, que eso es lo que me resultó interesante de esta. Dice, después de donde dice incluso por faltas, creo que yo lo había puesto en negrita, dice, algo que se remonta a la época de las llamadas leyes Jim Crow, ¿sí? Como se conoce a la normativa de segregación racial que se aplicó en el sur a partir de la segunda mitad del siglo XIX.
tras la guerra civil. Es decir, que nos está dando un dato clave. Hace un contexto temporal. ¿Está haciendo un qué? Está dando un contexto temporal. Exacto, y está haciendo el link que nosotros necesitamos. ¿Qué? Que la historia se está repitiendo, ¿sí? Entonces, el mismo artículo, sin que nosotros se los pidamos, nos manda a la mitad del siglo XIX, ¿sí? O sea, a esta etapa. Y dice a las llamadas leyes Jim Crow, ¿sí? Y acá es genial. Esta parte, no sé, es increíble. El tema es el tiempo. Avanzar, o sea, si quieren hacemos como veamos algo y después un pantallazo. Claro, una sinopsis y después continuamos en otro momento. ¿Les parece bien? Solo vamos a ver qué es Jim Crow, ¿sí? Para entender un poquito qué es Jim Crow, tenemos que entender qué significa Jim Crow, qué es eso de Jim Crow. Así que me puse a buscar y resulta que surge de una frase que es Jump Jim Crow, ¿sí? Jump Jim Crow. Entonces voy a poner acá. Sí. Es como una frase, como un eslogan, ¿sí? Ah, está relacionado con lo de separados pero iguales. Exacto. Lo vamos a poner acá, leyes Jim Crow. Lo voy a poner desde 1876. Ok, bueno, ¿quién era Jim Crow? ¿Sí? Jim Crow era un negro, ¿sí? Un afroamericano que tenía una discapacidad en uno de los pies y que un artista famoso de Estados Unidos hizo una canción y era blanco y se pintaba de negro, ¿sí? Se pintaban de negros. No sé si se acuerdan, la vez pasada hablamos de una película que... ¿La artista se pintaba de negro? No. El artista, un hombre. ¿Sí? No recuerdo el nombre de la película ahora, se me fue. Una persona de color que violaba a una chica. Exactamente, que quería violar a una chica blanca, ¿sí? La intención era ¿qué? Ridiculizar a los negros, ¿sí? Pero ridiculizar a un negro con un negro no podía ser. Entonces los blancos se pintaban de negro para ridiculizar a los negros, ¿sí? Como actores de la película. Como actores. Leí la letra de la canción, es realmente, no sé, es ridícula, digamos, te hace pensar que la persona que está cantando eso no tiene mucha cabeza, habla de que se va a alcoholizar, de que va a golpear, de que se pelea, de que va de un lugar para otro, que tiene una discusión con unas mujeres, ¿sí? Es realmente... ¿Cómo? Sí, banal, sin sentido, que tiene un objetivo específico y es destruir a la raza negra, ¿sí? Algo que me parece interesante es, debido a la fama de Rice, es el nombre del chabón, para 1838 el término Jim Crow se convirtió en una forma peyorativa de nombrar a los afroamericanos y dio su nombre a las leyes de Jim Crow, que fueron la base de la segregación racial en el sur de los Estados Unidos desde 1876 hasta 1965. ¿Me puedes decir el nombre o anotar de cómo es el nombre del cantante? Sí. Desde 1838. Thomas Rice. Sí, porque él empezó a cantar en 1838. Él empezó a cantar en 1838, pero las leyes fueron desde 1876 hasta 1965, más o menos. ¿Sí? El nombre del artista era... Thomas Dartmouth
Ruiz. Right. Paco, Sí. dice que este tipo de espectáculos que se empezaron a hacer también fueron realizados para satirizar a un político populista que estaba en ese momento, que era el presidente Andrew Jackson. Ok. Bueno, me parece que ahora sí, meternos en lo que son las leyes Jim Crow, me parece que nos va a llevar mucho tiempo. Pueden ir estudiándolo, pueden ir viéndolo, o no sé. Es interesante, yo estoy leyendo muchas cosas, está bueno para ver. Esto, para mí esto es increíble, o sea, y cómo se amalgama todo, cómo se une todo, la 13ª enmienda con la 15ª, porque ahora ya saltamos de la 15ª, ya hablamos de la no sé si hablamos al final. ¿Qué pasó? Después de que todos estos personajes se les quitaba el derecho a voto, que era el derecho a voto de la 15ª enmienda, ellos no podían votar a favor de las personas que cuidaban sus intereses, ¿sí? Entonces, en los estados del sur, una vez que vos perdiste la posibilidad de votar a alguien que cuide tus intereses, perdés protección igualitaria. Entonces, la destrucción de la 15ª enmienda llevó a la destrucción de la 14ª enmienda, que es la protección igualitaria. Protección igualitaria, ¿sí? Es decir, igualdad para los negros como para los blancos y para cada una de las razas. Ahora con las leyes Jim Crow, lo que ellos van a justificar es que ellos en verdad en ningún momento están afectando a la Constitución, porque todos tienen protección igualitaria. Porque ¿cuál es el concepto? Iguales pero separados. Exactamente, iguales pero separados. O sea, no. ¿Qué? ¿Vos querés viajar en tren? Vos viajás en tren. Vos tenés agua, ¿sí? Vos tenés escuela. ¿Vos tenés qué? Educación. Vos tenés educación. O sea, también tenés el derecho a votar. No me digas que no tenés el derecho a votar. Tenés el derecho a votar. Tenés que cumplir con los requisitos. Pero bueno, el derecho a votar lo tenés. ¿Entendés? Entonces, ese es el concepto de lo que lleva a las leyes Jim Crow es a romper la protección igualitaria. ¿Sí? Y a partir de la otra clase, que no sé cuándo será, no tengo ni idea, ahí vamos a ver lo que son las leyes Jim Crow y vamos a ir viendo los casos que Tess marca como importantes, que son los de Plessy versus Ferguson y el de el ministro Brown versus sí, eso. ¿Alguna pregunta? ¿Oramos?